en México, en la Ciudad de México, y vamos a iniciar la conferencia diaria sobre la situación de la pandemia de COVID-19. Nos acompaña la alumna Iris Rodríguez, quien nos expone cómo la pandemia ha transformado el aprendizaje de las lenguas. Doctor Gatell, muchísimas gracias por la invitación y bueno, pues comenzamos. En este diagrama podemos observar cómo los cambios políticos, económicos, científicos y sociales influyen en cada uno de los aspectos de la vida contemporánea e impactan en la educación, transformando así los escenarios educativos. De esta manera, podemos apreciar en nuestros días cómo la era digital de la educación se incorpora con mayor fuerza en estos modelos de aprendizaje. Esta realidad, desde luego, transforma la naturaleza y el alcance de la enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras, y nos obliga a replantearnos las prácticas educativas, la importancia de la formación docente y la incorporación del currículum educativo en el sistema. En los últimos años, la educación de las lenguas extranjeras ha cambiado, y parte de estos cambios se debe a una progresiva demanda de las lenguas extranjeras en diversos contextos de comunicación, sean públicos o privados. El incremento de las nuevas tecnologías de la información, a quienes llamamos TIC, así como la conciencia plurilingüística y pluricultural, modifican nuevamente los escenarios tradicionales, pero esta ocasión obligan al docente a crear nuevos ambientes de aprendizaje, adaptándose a las circunstancias que la sociedad actual demanda. Por otro lado, el énfasis de la investigación en la pedagogía lingüística recae principalmente en el estudiante y en su proceso de aprendizaje, y en ocasiones se presta escasa atención al profesor y al tipo de enseñanza que desarrolla, por lo cual considero importante recordar que la figura del docente o tutor debe ser considerado clave en el acto mediador del acto didáctico y, desde luego, facilitador del aprendizaje, al mismo tiempo que guía y orientador del proceso cognitivo. Como coprotagonistas del proceso didáctico, el reto más desafiante para el docente de lenguas extranjeras es demostrar una sólida preparación científica y una formación pedagógica y didáctica, además de mostrar una actitud crítica y reflexiva. Si bien es cierto que el aprendizaje de una segunda lengua está sometida a múltiples factores de influencia de naturaleza cognitiva, emocional y ambiental, el desempeño de la labor docente entraña múltiples dificultades y desafíos. Es por esto que la preparación pedagógica del docente de lenguas es indispensable, puesto que si queremos entender cómo se produce el aprendizaje de una segunda lengua, necesitamos analizarlo bajo las condiciones en que se desenvuelve tal proceso. Es decir, debemos valorar la incidencia de las variables cognitivas, afectivas y sociales que operan conjuntamente en el procesamiento de una segunda lengua. De esta manera, este análisis a su vez nos permitirá reflexionar acerca de nuestras propias acciones pedagógicas. Como resultado, entonces podemos decir que el docente de lenguas extranjeras debe estudiar tanto usos y políticas lingüísticas en contextos educativos como procesos pedagógicos implicados en la enseñanza-aprendizaje de las lenguas. Quisiera retomar las palabras de la profesora Isabel, quien en este webinar titulado La enseñanza de lenguas extranjeras en el siglo XXI, nuevos perfiles, necesidades y contextos, nos dice que resulta innegable que las exigencias de los nuevos tiempos requieren el desarrollo de nuevas habilidades que permitan adaptarse a un mundo en permanente cambio, un mundo donde el conocimiento se manifiesta de muy diversas maneras y está sometido a un proceso continuo de transformación. Sin embargo, la formación docente entonces se ve obligada a cumplir ciertas expectativas sociales y estatales que aún no son del todo precisadas en un currículum educativo, porque no se contempla la incorporación de una verdadera política lingüística. Sin embargo, una de las áreas de oportunidad a trabajar en estos cambios contemporáneos es reconocer la articulación de manera pertinente y creativa de los distintos tipos de saberes disciplinares en la planificación, la promoción y evaluación de los procesos de aprendizaje como parte medular del currículum educativo. De manera personal, considero que el diseño del currículum educativo en lenguas extranjeras deberá centrarse entonces en crear políticas lingüísticas donde el plurilingüismo y la interculturalidad no se vivan como factores de alta complejidad académica, sino como estímulos de enriquecimiento social y desarrollo cultural,
En este caso, el docente debe de articular los distintos tipos de saberes y plantearse como meta que el estudiante sea autónomo, eficiente, creativo y crítico. Considerando que una de las tareas que tiene el docente de lenguas extranjeras es dar la palabra, es decir, lograr en conjunto que con los alumnos se logre una comunicación efectiva, asertiva, y en este proceso comunicacional se transmitan sentimientos, ideas o pensamientos, al final se convierte en el acto educativo humano más democratizante que se pueda llevar a cabo. Por lo anterior expuesto, y teniendo en consideración la contingencia sanitaria que enfrentamos, el docente de lenguas debe estar consciente que la preparación pedagógica y lingüística es labor cotidiana. En este acto humano de enseñanza, nunca se termina de aprender. Y como proverbio debemos recordar que quien se atreve a enseñar nunca debe dejar de aprender. Si bien es cierto que este reajuste de escenario implica retos y áreas de oportunidad en las modalidades de competencia, siempre dentro de los marcos de aprendizaje significativo, es recomendable la creación de ambientes de aprendizaje donde se involucren a todos los actores del mismo. Solo de esta manera se fortalecerán las competencias lingüísticas. Se sugiere también la implementación de estrategias metodológicas como la construcción de competencias por proyectos, estudios de casos, debates, etc., que enfrenten al alumno a reconocer y fortalecer sus habilidades metacognitivas. Respecto a la formación docente, sabemos que el proceso debe ser continuo entre aprendizajes formales y no formales, encaminados en dos focos de atención: el aprendizaje sobre la enseñanza y la enseñanza de la enseñanza. De igual manera, el docente debe reconocer la importancia del trabajo cooperativo, pensamiento crítico, capacitarse en nuevas tecnologías de la información y adaptarse a las necesidades que la sociedad demanda. A manera de conclusión, considero que el proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras está en constante innovación y los docentes deben estar preparados para enfrentar estos desafíos contemporáneos. Recordar que la adaptación de los escenarios educativos implica siempre determinar canales de comunicación asertivos, seleccionar las TICs que se emplearán y la selección de recursos didácticos que darán continuidad al trabajo en clase. Solo de esta manera, las nuevas tecnologías serán incluyentes, permitirán un aprendizaje libre y autónomo en aras de implementar políticas lingüísticas propias de nuestra sociedad actual. Sería todo. Se abre la sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias.